los cambios en la iglesia positivos que se necesitan en la purificación van a ser llevados de mano de aquellos que están buscando la santidad, no solamente ser buenos, mucho menos quedarse en una espiritualidad cómoda, sino santos. Pero hay un malentendido a veces en la santidad. Y yo trato de explicar esto para que nos quede claro de que no es lo mismo ser santo que santurrón. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Dios quiere santos, no santurrones. El santurrón busca el perfeccionismo. El santo busca la perfección. Porque también está mal aquellos que dicen, nadie es perfecto, pero estamos llamados a ser perfectos. Y eso no lo digo yo, lo dice Jesús. Sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Ser santo significa ser perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que si santidad entendemos santurronería, el santurrón no busca la perfección, busca el perfeccionismo. ¿Quién es un perfeccionista? Un perfeccionista o un santurrón es una persona generalmente cuadriculada, ¿eh? Y el que no entra en su cuadrito lo manda al infierno, estás excluido, pobre pecador, etc. De hecho, caen gordos los perfeccionistas de entrada. Porque para empezar ellos se creen que ellos sí están bien. Los malos siempre son los otros, ¿verdad? Entonces, el perfeccionista es alguien reducido de visión. El que busca la perfección o la santidad no es propiamente el que no falla, sino el que da la batalla contra el pecado, contra sus propias fallas. En este sentido es, ¿hay que evitar pecar? Sí. Pero lo más grave es pecar, no. Lo más grave es justificar el pecado. Justificar el pecado. Mientras tú a tu pecado le llames pecado y tome las responsabilidades de tu propio pecado, estás dando la batalla. Estás dando la batalla. Y los santos tuvieron ese proceso. Tuvieron ese proceso. No sé qué tan cierto sea esto, pero, por ejemplo, el santo que le llaman de la amabilidad, San Francisco de Sales. Eso sí es verdad, del carácter tan explosivo y fuerte que tenía, y sin embargo, fíjate, es el santo de la amabilidad. Lo que no sé si esto sea cierto o simplemente sea un mito, una cosa que se empezó a decir, pero me parece que cuando le hicieron la autopsia, pues sí le encontraron un montón de piedras en la vesícula y todo esto. ¿Por qué? De alguna manera su amabilidad no representaba lo mucho que se tenía que aguantar, ¿eh? Y lo mucho que peleaba por dentro, ¿eh? O sea, los santos no son gente como a veces desafortunadamente nos los pintan en ciertos libros, ¿verdad? Yo de hecho no recomiendo libros tanto que hablen de los santos, sino libros escritos por los santos. Hay santos que no escribieron nada, ahí sí hay que escoger un libro verdaderamente serio que hable de la vida del santo. Porque hay muchísimos libros que son casi, casi fantasiosos, ¿verdad? Casi, casi te dicen, no sé, había un santo tan casto, tan casto, tan casto, que cuando su mamá le daba pecho de niño, cerraba los ojos. O sea, casi te lo ponen así. Tú dices, no, hombre, o sea, ¿de dónde? Entonces, no. A mí me encanta leer a los santos porque uno los ve en su proceso propio de conversión. Hay santos que realmente pasaron de ser unos pecadores a unos santazos. Hay otros que siempre estuvieron en su camino. Por ejemplo, una de ellas es Santa Teresa del Niño Jesús. Confesores en el proceso de beatificación y canonización de ella, se atrevieron a decir algunos que posiblemente ni siquiera pecó mortalmente, que solamente pecó venialmente esa niña. Claro, con los padres que tenía, ¿verdad? Que ya son santos. Entonces, no podían esperar más de esa niña. Pero hay otros, no sé, un San Agustín, un San Ignacio de Loyola, o sea, otros que realmente se dieron la vida distorsionada, pero terminaron siendo unos grandes santos. Entonces, cada santo tiene su historia. Por lo tanto, no hay que confundir santurronería. Santurronería no significa que esté siempre pulcro, inmaculado, no. Inclusive, hay gente que va camino a la santidad y cae, y peca,
pero nunca su pecado lo justifica. Mucho menos se queda tirado en el pecado. Son personas que tienen el coraje de decirle pecado al pecado, no de que, no, esta es mentirita piadosa, no, esto no es tan malo. No, al pecado, pecado. Y empezar por uno mismo, porque para decirle el pecado al otro, no, ahí sí somos sin misericordia. No, esto es pecado, esto. ¿Y tú qué tan rígido eres contigo? O sea, cada quien tiene sus batallas y el santo se va forjando en la medida que da la batalla. No en la medida que no cae. Ahora, cuando vas dando la batalla, te das cuenta que muchas veces Dios te concede ciertas batallas, ganarlas ya, inclusive de por vida. Por eso hay santos que ya el demonio no los tentaba tanto con pecados, sino con imperfecciones. Porque ya estaban tan pulidos en la batalla que el demonio no les iba a sacar con un pecado, porque no iban a caer. Entonces, mínimo que no sean todo lo bueno que Dios quiere, que sean imperfectos nada más. Porque al diablo no le interesa que tú seas el peor. No le interesa. A él le interesa que no cumplas la voluntad de Dios. Y si Dios te llama a ser santo y tú te quedas en bueno, increíblemente tenemos que decir que ganó el demonio, no Dios. Cualquiera diría, no, si eres bueno, está ganando Dios. No necesariamente. Porque si Dios te está llamando a ser santo, el demonio te puede poner la tentación, ya no de, sé una prostituta. No. Con que te quedes en buenecito, ya ganó la victoria el demonio. Porque no está haciendo todo lo que Dios quiere que seas. Entonces, el santo no es el que no cae. Es el que busca no caer, pero si cae, a su pecado le llama pecado. No lo disminuye, no lo justifica, se hace responsable de las consecuencias, se arrepiente, es de confesión frecuente y da la batalla. Y así caiga 50,000 veces, nunca justifica. Hay una oración, por eso todos los santos tienen carácter diferente. Unos más gritones, unos más fuertes, unos más suaves, etc. Pero todos son humildes, porque se necesita humildad en esta batalla. ¿Por qué? Santa Teresita tenía una oración de la humildad y ella decía, Señor, todos los días cuando me levanto te pido la gracia de la humildad. Y cuando regreso a mi celda, era religiosa, a mi celda, en la noche me doy cuenta que cometí varias faltas de orgullo. Entonces me tienta el desaliento, pero pronto no le hago, lo quito, porque sé que el desaliento es otra forma de orgullo. Nadie que tire la toalla, nadie de los que se dan de víctima, pero es que yo quería hacer, pero no me salen nada las cosas, no, pues ya me mato, ya me aviento. Orgulloso, soberbio. Los que se desilusionan, los que tiran la toalla, porque no les salen las cosas, porque no son todos los buenos que quieren, son unos soberbios de primera. El desaliento es soberbia. Entonces fíjate qué interesante, Teresa. Yo quiero ser humilde, Señor. Y en la noche me doy cuenta que la regué en varias partes. Me tienta el desaliento. No, hombre, no le voy a hacer caso al desaliento. El desaliento es otra falta de orgullo. Ya cometí algunas, no voy a hacer la última desalentándome. Yo confío en tu misericordia, me arrepiento, voy al sacramento si pequé, pero yo doy la batalla. Nada más peligroso que justificar el pecado. Nada más peligroso que abandonar la batalla. Entonces, pues primera cosa, no me confundan santidad con santurronería. Además, los santurrones, la mayoría de veces es pura fachada. Porque en lo privadito, generalmente tienen bastante porquería, ¿va? Ya darán cuenta delante de Dios, ¿va? Por muy puros y castos que parecieran, nada. Hay bastante suciedad. Por eso recibirán un juicio más severo, ¿va? Porque verdaderamente presumían de santidad cuando no la tenían y fueron... y aquí tengo, gracias. Sí, tengo. Y fueron más estrictos de lo necesario. Por eso hay que tener conocimiento, la cultura del encuentro, ¿va? Les doy una experiencia más. Yo tenía, por ejemplo, un profesor cubano en Miami de un carácter bastante fuerte y él dice que una vez en Cuba, antes de que entrara Fidel Castro, que había negocios y todo esto,
negocios propios de la gente, ¿va? Ahorita tienen negocios, pues son del gobierno. Entonces, y un empresario pues era de un supermercado, tenía un carácter bastante fuerte, pero se convirtió y tenía la fama, la gente ahí diciendo, pues mira que fulanito, el empresario se convirtió y todo eso. Y a él le tocó ver una escena en donde una vez, no sé, la cajera se equivocó en alguna cuestión y llega a él y le pone una regañada. Y entonces la cajera le dice, ahí está, ¿de qué le sirve tanto que se haya convertido, de que sea tan católico y todo esto? Le dice, si no te quejes, que si no me hubiera convertido te hubiera pegado. Está mal lo que está haciendo este hombre, ¿eh? Pero yo les pongo la experiencia es porque llevan procesos. Cualquiera tú puedes decir, pero está haciendo mal esto. Pues espérate, te estás dando cuenta que un mes lo hacía doblemente peor. Ahorita ya no lo hace tan peor como lo estaba haciendo antes. Cuando tú quieres que el otro, así, de aquí esté acá, que de negro pase a blanco, cuidado, ya estás metiéndote en la santurronería y puedes frustrar los procesos. Les digo que yo trabajo mucho con jóvenes y una de las cosas que yo sí les reclamo a los papás es de que apenas se acercan los jóvenes y les salen con esa, y discúlpenme la palabra, maldita queja, maldito chantaje de ¿y de qué te sirve ir tanto al grupo de jóvenes? ¿Y de qué te sirve la iglesia? No saben el daño que están haciendo con ese tipo de frases, ¿eh? Es terrible ese tipo de cosas, ¿eh? Listo, está haciendo las cosas mal, pero se lo aseguro que si no va al grupo de jóvenes hay más oportunidad de que las haga todavía inclusive peor. Y a veces ni son autocríticos los padres, porque ustedes tendrán algunos años de convertido, pero en su juventud no eran así como que muy diferentes a veces que sus hijos. Y a sus hijos sí les quieren que la conversión aquí, le quieren tronar los dedos a Dios a la conversión de sus hijos. Entonces, no me confundan santidad con santurronería. El santo es el que trata y lucha para no pecar, pero si peca, su pecado le llama pecado, se arrepiente y sigue dando la batalla. Se confiesa y sigue dando la batalla. Quería decir varias cuestiones, pero como esta prácticamente quiero que sea la última charla para tener un diálogo de preguntas también, voy a hacer respuestas a las respuestas que ustedes dieron a mi pregunta sobre qué son las cosas que ven malas en sus ministerios, en lo que están sirviendo en la parroquia. Voy a comenzar con lo que más se repitió y así hasta lo que alcance, porque me dijeron varias cosas, para darles alguna retroalimentación de cosas muy específicas que están necesitando ustedes. La que más se repitió es que ustedes detectan falta de puntualidad y de responsabilidad en asistencia, ya sea a servir o ya sea a retiros, a grupos y todo este tipo de cosas. ¿Qué les puedo decir al respecto? A mí el Señor me concedió formar dos pequeñas comunidades, una acá en California y otra en la Florida. Y yo siempre les decía, lo único que se les pide son dos cosas: perseverancia y puntualidad. Puro, punto. A mí no me interesa que ustedes sean unos super pecadores, que tengan todavía mucho que crecer, etcétera. Las pequeñas comunidades son precisamente para ir creciendo. Yo no quiero tener así como un museo de santurrones ahí. No. Y así poco a poco se van corrigiendo entre ustedes con la corrección fraterna y todo eso. Pero lo que sí es mínimo es perseverancia y puntualidad. Porque en esas pequeñas comunidades se hace corrección fraterna, se saca la vida personal, varias cuestiones que son delicadas, es privado eso. Entonces, imagínate, si tú estás faltando y una persona se quiere abrir, ¿te crees que ella va a tener la confianza de abrirse ante una persona que la ha visto una vez cada 3 meses? ¿No? Necesitamos que perseveren, que el día que lleguen a faltar sea verdaderamente por una situación de emergencia. Inclusive esas pequeñas comunidades no tienen vacaciones. Si alguien sale de vacaciones, pues avisa, etcétera, ¿verdad? Pero no, porque es vivir el cristianismo, no es un ministerio que se puede dar el lujo de decir, ok, durante el tiempo de Navidad no va a haber reuniones. No, la pequeña comunidad de estos muchachos, uno
La de Miami empezó en una parroquia, después llegó un sacerdote que desbarató irresponsablemente varias cosas, pero ellos, precisamente como estaban bien formados, se siguen reuniendo en casa y siguen yendo a servir en cuestiones de su parroquia, pero la vida comunitaria la siguen teniendo. Entonces, la perseverancia y la puntualidad es muy, muy, muy fundamental. Es lo único, es lo mínimo que se pide para cualquier persona. No se pide ni que sepas mucho, en el camino puedes ir aprendiendo, ni que seas un santazo, en el camino puedes seguir aprendiendo. Pero sin puntualidad y perseverancia, está muy complicada la cosa. Sin embargo, hay que ser flexibles también en este sentido, de entender que muchas personas van a tener problema con estas dos cosas. Y la primera cosa que yo les diría, cuando una persona no es perseverante o es impuntual, ¿le han preguntado por qué? ¿Han buscado la razón? ¿O simplemente le critican y le dicen, ¿por qué siempre llegué tarde? ¿Por qué siempre? Porque yo les puedo decir que había gente que llegaba tarde o no era perseverante, por ejemplo, y en Miami es pésimo el servicio público de transporte, pésimo. Ahí si no se tiene carro es muy complicado, porque no tenía transporte. Entonces, culpa por la persona que no dice que está llegando impuntual porque tiene estas complicaciones. O lo hubiera dicho antes, doña María, no sé, yo paso por usted, le doy ride, alguna cosa de esas. Por eso la parte de que los ministerios que tengan un mínimo de vida comunitaria, porque si no están conociendo lo que les están pasando, lo que están pasando a sus familias, es muy fácil decir simplemente, llegó impuntual, usted nunca está perseverando. Ve el antecedente. Claro, hay unos, y yo tengo que decir que la gran mayoría que es impuntual y no es perseverante es por culpa de ello, y más en nuestra comunidad. Esto para mí me da coraje. De decir, vamos citándolos a las 9 para empezar a las 9:30. Estamos simplemente propagando más esa mentalidad. Yo a los grupos que formaba, o ministerios, ellos sabían que la hora que se ponía, a esa hora empezaba. Así hubiera 2 personas, con esas 2 personas empezamos. ¿Por qué? Porque esas 2 personas hicieron el esfuerzo de llegar temprano. Y cuando empezamos más tarde, ¿qué estamos diciendo? Estamos considerando más al impuntual y al imperseverante que al que ha hecho el esfuerzo. Además, otra cosa que yo he descubierto, hay sus excepciones, pero yo les puedo decir que generalmente las personas que más perseveran y que más son puntuales, no es porque no tengan cosas que hacer. Me consta que muchos son puntuales y perseverantes teniendo pretexto como para no serlo. A veces ellos tienen más complicaciones que los que llegan tarde. Porque a veces el impuntual o el que no persevera es tan facilista, tan simplista, que asume que decir, no, pues usted llega temprano porque seguramente no tiene nada que hacer. Si supieras. Habrá algunos que sí. Pero me consta que en las iglesias generalmente las personas que son más puntuales y perseverantes a veces tienen más complicaciones inclusive que aquellos que no lo son. Simplemente que son personas maduras, son personas serias. Es una de las cosas que a mí me da vergüenza que a los latinos nos tengan tachados como eso. Entonces yo les digo, si algo van a organizar, pongan la hora y a esa hora comiencen, así sean 2 o 3 personas, porque en la medida que no respeten el horario, lo que le están diciendo es no le están valorando el esfuerzo a que sí llegó temprano. Les cuento una de un sacerdote. Bueno, en ese tiempo era seminarista en Roma. Fue a estudiar a Roma y tenían una reunión con algunos sacerdotes de varios países. Ya no me acuerdo si la hora, pero supongamos que le dijeron a las 8 de la mañana a él. Él era de Guadalajara. A las 8 de la mañana. Y él llegó media hora antes, 7:30. 7:30, 7:45, 8, no había nadie. 8:30, 9, y hasta las 9:30 se vienen apareciendo los demás sacerdotes, ingleses, irlandeses y todo eso. Y él desesperado pues preguntó, ¿qué pasó? Me dijeron que a las 8. Y le tuvieron que decir,
apenado, ¿ah? Discúlpanos, pero es que nuestra experiencia con los mexicanos ha sido mala. La hora es realmente a las 9:30. O sea, lo citaron 1 hora y media antes por culpa de otros mexicanos que han dejado mal parado el nombre de México en este sentido, ¿eh? Entonces, mira, si hay algún tipo de emergencia, realmente alguna cosa que es justificable para llegar tarde o no llegar, ¿saben cómo los van a identificar a esos? Son los primeros que rápido llaman, rápido avisan. Porque son responsables, porque son maduros. Pero aquellos que ni siquiera te avisan, no sabes si vienen, si no vienen, si... Estamos hablando generalmente de personas que no tienen madurez. Esto ya va más allá de que si eres católico o no católico. Porque la puntualidad y la perseverancia definen una cosa, lo que es importante para ti. Ejemplo, los que trabajen, a la hora que trabajen, a las 7, yo estoy seguro que tú dices, no, yo con que llegue a las 7:30. Al fin y al cabo, pues a las 7 empiezan a abrir el negocio, etcétera. Muy pronto vas a perder el trabajo, te lo aseguro. Si piensas así. La mayoría no. Cuando se trata de una cita médica y que obviamente hay algún tipo de problema, tú no te das el lujo de decir, no, sabes que voy a llegar tarde, etcétera, para hacer cola. Me gusta hacer cola, ¿verdad? No, llegas hasta más temprano de la hora necesaria. ¿Qué significa? Que la puntualidad generalmente te avisa lo que es importante para ti. Por lo tanto, el impuntual en cuestiones de la iglesia está diciendo una cosa, que a menos de que sea una excepción y una emergencia, el impuntual está diciendo, no me interesan las cosas de la iglesia. A lo que tú eres puntual y a lo que tú perseveras, es lo que estás diciendo, para mí es importante esto. Y hay gente que inclusive se viene desde antes y prefiere esperar, pero no se da el lujo de estar llegando más tarde, ¿verdad? Porque sabe que es una cosa que le interesa y le importa. Si las capacidades no te dan para tanto, pues no te comprometas para tanto, comprométete para lo que puedes alcanzar. De hecho, una de las cuestiones que ponen aquí también es de que a veces hay gente que está en más de un ministerio, eso no es recomendable. Porque ya dice el refrán, ¿verdad? Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, sean sencillos en esta parte. Quédense solamente en un ministerio, no el que más les guste, sino el que Dios quiere, el que Dios les está pidiendo. Por eso tienen que ser personas de oración. ¿Quiénes de ustedes están en el ministerio que están antes, previamente, un momento de oración, decirle, Señor, ¿me quieres en este ministerio? ¿Me quieres en el otro? Porque a veces ni siquiera le preguntamos ya en las decisiones al Señor. Bueno, pues los que tienen varios ministerios y que por eso hay más probabilidad de que no sean puntuales o perseverantes, pregúntenle al Señor, ¿en cuál quieres que me quedes? ¿En cuál me necesitas? No cuál me gusta, ¿en cuál me necesitas más? Y dale ahí, porque quien mucho abarca, poco aprieta. Bueno, en fin, esa fue una de las cuestiones, la puntualidad y la responsabilidad en la asistencia es fundamental. Sin eso, nada, ya no digo de grupos de la iglesia, nada, ni siquiera en la vida civil, sirve. Sin puntualidad y sin perseverancia, nada sirve. La segunda cosa que se repite más también fue disparejos en llamadas de atención. Esto significa que regañan más a unos que a otros. Que a veces hay correcciones en tiempos que no son prudentes, ¿verdad? O sea, que a veces en la misma celebración no esperan a que termine la celebración, alguna cosa de esas. Que se es muy severo con los primerizos, ¿verdad? Aquí yo les puedo decir alguna cuestión. La clave nuevamente está en la espiritualidad cristocéntrica. Quien tiene la autoridad como para poder corregir, siempre debe de preguntarse cómo corregiría el Señor en este momento. ¿Qué haría el Señor en este momento? Por eso más le urge a esa persona que tiene que corregir
que tenga verdaderamente vida de oración y vida eucarística, si es posible diaria, para que tenga el discernimiento necesario. Yo no les voy a decir, siempre díganlo así con un dulcecito y suave. No, a veces se necesita ser fuerte. Vean al Señor. ¿El Señor corrigió con dulzura? Sí. Pero también a Herodes le dijo zorro. A los fariseos les dijo raza de víboras. Vamos, a los mercaderes del templo no los sacó a besos. Dice uno de los evangelistas que inclusive con unas correas hizo un látigo. ¿Qué significa? Que tiene que tener uno la capacidad del discernimiento. Es mentira que no. Las correcciones siempre tienen que ser así dulces y buenecitas, por favor, etcétera. No es cierto. De hecho, Santa Teresita la pusieron en el convento como maestra de novicias. Y ella dice, qué impresionante es el arte de educar a seres humanos. Me he dado cuenta que con algunas novicias que tienen madurez, yo puedo abrirme hasta en cosas personales, ser débil, vulnerable, frágil. Yo que soy su maestra, sé ponerme a su nivel. Pero con otras, hacer eso sería echarlas a perder. Hay que apretarles un poquito más. Esto es el arte como del pajarito en la mano, ¿ah? Hay algunos que puedes soltar un poquito y no se te va. Pero hay algunos que sí se te va. Hay algunos que hay que apretarlos un poquito, pero si aprietas de más, lo matas, lo asfixias. ¿Cuándo actuar en una cosa o de una forma o de otra forma? No hay respuesta. El Espíritu Santo es el que tiene que darte el discernimiento para decir en este momento lo oportuno y lo prudente es hacer esto. Por eso yo les puedo decir, sin vida de oración diaria, sin vida eucarística en la medida de lo necesario, de lo posible diaria, porque déjenme hacer rápido el paréntesis en esto de la vida eucarística diaria. Para muchos les parece exagerado, pero no es exagerado. Esto es fundamental. Porque si tú crees que Jesús está en cuerpo, sangre, alma y divinidad, realmente presente en la Eucaristía, yo me pregunto por qué no vamos a misa todos los días. Si te estuvieran dando $3 millones en el parking todos los días, con todo, inclusive los incendios, chance y hasta con, te llevas agüita para apagar un poquito el fuego, pero vas por tus $3 millones gratis que te están dando. ¿La presencia de Jesús en la Eucaristía vale más de $3 millones? ¿Sí, no? ¿Por qué no vamos a misa todos los días? Listo, no puedes, trabajas, lo que sea. Ok, mínimo le haces una visita al Santísimo todos los días, aunque sea unos minutitos. Está cerrada la iglesia. Yo me he arrodillado en iglesias que están cerradas afuera. Finalmente está el sagrario ahí. ¿Cuál es el pleito? Hay que empezarnos a decir la verdad. Y más ustedes, porque son un ministerio que toca el aspecto de la liturgia y ustedes no son personas eucarísticas. O sea, explíquenme cómo está eso. Personas que sirven a la Eucaristía, pero no son personas eucarísticas. Se oye hasta chistoso, se oye hasta ridículo. En una parroquia que tenían una capilla de adoración perpetua, no cerraba 24 horas, pero siempre las mismas viejitas, y había momentos en donde estaba solo. Pero una parroquia que tenía 100 y pico de ministerios, cuando estaba durante el día, el parking siempre lleno, pero ya en la noche, en la madrugada y todo eso, ninguno, y ya no se diga en la capilla de adoración perpetua. Entonces, un amigo que estaba como vicario empezó a decir, eso no puede ser posible. En cada misa tenían, eran 2, 4, 6, 8, alrededor de 10 ministros extraordinarios de la comunión. 10, 12 ministros. Para las dos especies, el pan y el vino. Y el padre sacó las conclusiones. Dice, ok, y tenemos, ya no me acuerdo cuántas misas eran ahí, yo creo que unas 7 por ahí. Supongamos que estamos hablando de mínimo 100, 150 ministros extraordinarios de la comunión en esa parroquia. Dice el padre,
150 ministros extraordinarios de la comunión. Si estos se comprometieran 1 hora nada más a venir al Santísimo, llenamos el mes. Lo llenamos. ¿Creen que pudo? No pudo. En estos casos es donde yo digo, los obispos y los sacerdotes tendrían que ser más serios. 0 ministros extraordinarios de la comunión. No podemos tener gente hipócrita. Porque fíjate, dice San Agustín, nadie reciba el cuerpo y la sangre del Señor sin antes ser un adorador. ¿Por qué? Muchos de los abusos que ustedes me están diciendo, esta es la raíz, y no los conozco, pero esta es la raíz, no necesito conocerlos. Si ha habido muchos abusos en cuanto a la puntualidad, a la presencia, a la reverencia de cómo se tratan las cosas, no le vean por otro lado, no son adoradores. Y alguien que trata con la liturgia, tiene, y más, los ministros extraordinarios de la comunión, que no sean adoradores, explíquenme cómo es posible eso. Entonces, esto de las correcciones, vuelvo a la parte de las correcciones, el discernimiento te lo va a dar una vida eucarística diaria, una vida de oración. Inclusive, yo tengo una charla, pueden entrar a mi website, que se llama La Corrección Fraterna, para saber cómo corregir cristianamente hablando. Porque no basta hacer una corrección por mucho que estés bien, ¿eh? Por ejemplo, si yo hago una corrección y está bien hecha, lo que estoy diciendo, yo tengo la razón, pero lo hago con imprudencia, ya eso no es corrección, eso es venganza a veces, muchas veces. No basta que tú tengas la verdad, no basta que tú quieras corregir, hay que corregir con corrección fraterna, y en eso es todo un ejercicio, ¿eh? Y tiene que haber discernimiento. Y antes de hacer la corrección tendrías que pedir, Señor, dame las palabras necesarias para indicarle a esta persona que así no se hacen las cosas, que así, etcétera, etcétera. Dime si en este momento la cosa tiene que ser así como suavecita o hacerlo más firme. En esto sí, yo personalmente, yo no les puedo dar recetas y el que se las dé está mintiendo. No hay recetas. Aquí el Espíritu Santo te tiene que iluminar. Es algo similar para con los hijos. Las papás y las mamás que dicen, no, yo trato a todos mis hijos por igual. Te equivocaste. Porque el primero tiene un carácter que le dices algo y revienta. El segundo, no le digas nada porque ya anda llorando. Súper sensible. O sea, y tú los tratas igual, te estás equivocando como papá. Tienes que entender que cada uno es diferente, que hay circunstancias diferentes. Y después, en el momento prudente, que el Espíritu Santo te diga aquí, de esta manera y listo, ¿no? Con los primerizos hay que tener bastante paciencia, ¿va? Lo cual no significa dejar que hagan lo que quieran, ¿va? ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás ministerios, ustedes, les repito, están tocando el ministerio más importante, que es el aspecto de la liturgia. El Papa Benedicto XVI, siendo cardenal, llegó a decir esta frase, ¿eh? El futuro de la fe y de la iglesia depende del trato a la liturgia. Porque la liturgia lo primero que nos dice es, Dios es primero. Fíjate que el Papa está diciendo, de cómo tratemos la liturgia, así va a estar la iglesia. Y por eso vemos, cuando hay personas que no son adoradoras, tanto laicos comunes como los servidores, pues por eso nuestras parroquias parecen más un show. Entonces tenemos que empezar a ser personas de oración, personas de adoración eucarística. Aunque no tengas ganas, ve y visita al Señor, aunque sea 2 minutitos. Señor, aquí estoy. Dame la sabiduría necesaria. Otra de las que se repitieron, la organización, la falta de organización. De gente que a veces se sube, que no está asignada, porque otros no vienen, de que falta entrenamientos, parece, que me están mencionando eso, y gente sirviendo en varios ministerios. Yo les puedo decir que ciertamente se necesita organización, ¿va? Pero no idolatren la organización.
La organización sirve para tener un cierto orden, la misma palabra lo dice, ¿va? Pero hay gente que es sumamente estricta, asfixiante en este aspecto de la organización y tampoco deja que el Espíritu Santo se maneje con la fluidez que tiene que tener, ¿verdad? Aquí, ¿de qué va a depender? Pues yo les puedo decir precisamente de la vida de oración y eucarística que tengan. ¿Por qué? Porque honestamente la primera cosa que les dije en la charla pasada, bueno, que lo que decía Benedicto XVI es la tentación a esto de hacer una espiritualidad cómoda. Entonces, cuando van a poner los horarios de misa, por ejemplo, para los ministros ordinarios de la comunión, tú si eres un verdadero adorador, tú si estás tomando en serio esto, tú si te estás asemejando a Jesús que tomó el último lugar, no tienes que pensar cuál te acomoda mejor, sino cuándo lo necesita más la iglesia. Cuándo te necesita más a ti, no cuándo te hace más cómodo a ti. Pero así estamos eligiendo. Fíjate, yo le estoy diciendo, sí, organícense. Tiene que haber organización, pero la organización no puede estar guiada por lo que me es cómodo a mí, lo que me gusta a mí. Porque por lo general, aunque sean personas diferentes, generalmente les va a gustar más o menos las mismas cosas. Si tienen capilla de oración perpetua, a mí no me asombra que la mayoría quiera agarrar una hora entre la mañana y la tarde-noche. Aquí la pregunta sería, ¿quién tiene el amor tan grande, que agarra una de las noches o una de la madrugada? Las demás, sé que siempre habrá de sobra quien se pelee por eso. Pero yo lo que le estoy invitando es a que delante del Señor, también dependiendo de las capacidades que tengas, no te vayas a complicar la vida cuando sabes que te la vas a complicar y ni siquiera puedes responder a eso. No, es cuando sí puedes responder a eso, pero simplemente no te gusta porque es a la hora del partido de fútbol que te gusta ver o por cualquier cosa. No hay que tener miedo a las renuncias por servicio, por amor al Señor. Y de ahí se va a ver la diferencia, ¿va? Entonces, sí organización, pero una organización que vea siempre la prioridad de acuerdo a lo que quiere Dios, no a lo que yo quiero. No de acuerdo a mi comodidad. Otra cosa que mencionan cuestiones de la presencia, en cuanto a que unos vienen quizá desalineados o algunos demasiado alineados, demasiado arregladitos, maquillaje, vestuario, etc. Mire, vamos a empezar rapidito con el aspecto del maquillaje. Evidentemente eso solamente aplica para las mujeres. Primero le doy una opinión personal. Esto no es palabra de Dios, yo lo digo como varón. Yo personalmente no estoy a favor del maquillaje. Primero, ¿por qué? Porque el maquillaje parece su relación con el aspecto de la belleza. Pero yo siempre me he preguntado, ¿Dios hace las cosas bien o mal? Por lo tanto, la belleza natural que te ha dado está bien. Porque cuando tú dices, no, es que necesito el labial, estás diciendo, Señor, ¿sabes qué? Te salieron más mis labios. Es en pocas palabras lo que está diciendo uno. Entonces, yo personalmente por eso, que los otros no valoren la belleza natural que tienes, es problema de los otros, no tuya. Son los otros que están ciegos en no detectar la belleza natural que da Dios. Pero bueno, tampoco es que satanice el maquillaje. Yo les digo, si se van a maquillar, que sea de una manera leve, sencilla. ¿Y cuál es la clave? La clave, yo les digo, cuando te quites el maquillaje, no haya mucha diferencia. Porque honestamente unas se maquillan, Dios de mi vida. O sea, tú no sabes si viene Cepillín o tu tía, entonces... O sea, te quitas el maquillaje y es otra totalmente. ¿A quién engañas? Te engañas a ti misma. Por sentirte segura, pero segura en una cosa que es falsa, porque esa no eres tú. Además, una cosa que yo nunca he entendido. Para maquillarte necesitas maquillaje. Y yo no entiendo cómo gastas dinero, y hay algunas que gastan bastante dinero en esto del aspecto del maquillaje,
a empresas que lo único que buscan es que te sientas fea. Honestamente. No te lo dicen tal así. Pero toda su publicidad es, ya me compraste ese labial. Es muy bella, hermosísima, hermosísima. ¿Por qué? Porque ya tiene su labial. Pero si no tienes su labial, eres la más horrible. No te lo dicen así, pero analiza la publicidad del maquillaje y lo único que te están diciendo día y noche es, no eres lo suficientemente bonita, no eres lo suficientemente atractiva, eres horrible. Si me compras mi labial, verás qué guapa eres. Digo, eso es, para mí es hasta un poco masoquista, estarle pagando a alguien que día y noche te dice que estás horrible y todavía pagarle. Entonces, esa es mi opinión personal, primero para que cada quien se analice. Yo no satanizo el aspecto del maquillaje. Claro, si trabajas en un circo, maquíllate y muy bien, ¿verdad? Pero en la vida natural no tengan miedo. Son cosas del mundo que ha puesto, pero tú no eres más o menos bella con más o menos maquillaje. Ahora, apliquémoslo, ahora sí, al aspecto de la liturgia. Hay una regla básica en la liturgia en todo. La liturgia tiene que ser bella, pero sobria. Y eso en todo. Voy a poner un ejemplo en el aspecto musical. En tiempos del Papa San Pío X, estaba muy de moda todas estas cuestiones de conciertos y de ópera y todo eso, y eso se trató de meter a la iglesia. Y eran misas así como casi como unos conciertos de ópera y todo eso. Para nosotros nos diría, bueno, pues es una cosa que suena sagrado. Y el Papa dijo, no. Y sacó eso y simplificó. ¿Cuál es el canto natural, original de la Iglesia Católica en la misa? El gregoriano. Y el gregoriano ni siquiera tiene instrumentos, es la sola voz, ¿verdad? La liturgia tiene que ser sobria. Sobria. No fea, tiene que ser bella, pero sobria. Por lo tanto, todo lo que sea más rimbombante, todo lo que dé como para que, imagínate, si estás súper maquillada, etcétera, y el que va a ir a comulgar te está viendo más a ti que a nuestro Señor. En la vestimenta, hay gente que desafortunadamente, y eso es una falta de respeto grave, cuando es inmodestia. Cuando viste de manera inmodesta, eso es grave a nivel litúrgico. Pero hay otros que se justifican con que no, yo no vengo enseñando ni nada por el estilo, pero vienen casi como reinas y con unas cuestiones así que alhajas y toda la... Oye, espérate, ¿quién es el centro en la Santa Misa? ¿Tú? Tengo un video, una vez, hay una parroquia que yo aprecio mucho porque realmente respetan mucho este aspecto de la liturgia. La parroquia se llama Saint Therese en Alhambra, la guían los carmelitas. Es interesantísimo cómo han sabido educar a la gente, ¿va? En el silencio, en tantas otras cosas. Y muchas de las mujeres en esa parroquia usan el velo. No es obligatorio, pero aquella que lo quiere usar, yo le digo, no tenga miedo, úselo. Porque había mucha sabiduría en esto de usar el velo. Y una vez yo me di cuenta de una cosa. Yo ya, se terminó la misa, iba saliendo y vi a dos muchachas arrodilladas con el velo. Y no les pude ver la cara. Y saliendo me di cuenta de una cosa. Las mujeres que usan el velo en misa son las más hermosas porque no se les ve la cara. Algunas dirían, oye, qué grosero. No. No estoy diciendo que sean horribles. ¿Por qué estoy diciendo que las mujeres que se ponen velo son las más hermosas porque no se les ve la cara? Por eso. Porque precisamente pueden ser muy hermosas y no ponen a competir su belleza con el Señor. El que las quiera ver, va a ver nada más el velo. Mi hijo tiene que estar mirando al Señor, no mirándome a mí. El velo ayudaba mucho a la parte de la modestia. De decir, precisamente como la belleza está resplandeciendo, sobre todo en la mujer sabe decir, pues por mucha belleza que yo sea, yo no voy a entrar en competencia con aquel que es la belleza, que es mi Señor, ¿no? Y eran sobrias en vestirse, ni enseñándose, ni mostrándose, ni tampoco así como cosas rimbombantes y todo que llaman la atención. Y el velo, esa actitud, ¿cómo hace falta recuperarla? Y sobre todo la tienen que empezar a recuperar los servidores, ¿va?
Yo no sé aquí cómo, algunas veces a los servidores en algunas parroquias les piden inclusive que lleven algún tipo de vestimenta, como de alba, por ejemplo, como los monaguillos. Yo eso lo siento bien. ¿Por qué? Porque precisamente, mira, vengas vestido como vengas vestido, finalmente te vas a poner un alba, punto. Y ahí no se ve nada. Inclusive para el sacerdote. El alba tiene que taparle prácticamente toda la ropa. ¿Por qué? Porque el alba significa el bautismo. Y la liturgia le dice al sacerdote, no se le tiene que ver a usted la ropa de nada de lo que tenga. Todo tiene que ser las vestimentas sagradas, porque lo que se tiene que ver es Cristo en usted, no su ropa secular, no usted. Se tiene que mostrar su bautismo, no usted. En este sentido, yo sí creo, bueno, que los ministros extraordinarios de la comunión llevarán así con algún tipo de alba, algún tipo como similar a los monaguillos, ¿verdad? Nos ahorraríamos ese tipo de cosas, que alguien llegó que con falta corta, que falta alta, que si alguien más encopetada, que otra más despeinada. Sépanse la clave es belleza pero sobria. Ustedes no son el centro. Cuando ustedes detecten que hay algo en ustedes, por modestia o por inmodestia, que va a llamar la atención, saben que usen el sentido común, esto no tengo que usar. Otra que usaron más, cosas a la carrera. Se quejan de que muchas cosas se hacen a la carrera, rápido, que a veces por eso mismo no se tiene reverencia cuando se está en el presbiterio, cerca del altar y cosas. Eso aquí les voy a explicar bien, bueno, no bien, nomás por pasadita, las cuestiones de las posiciones físicas. Primero, si ustedes van a cruzar delante del sagrario, ustedes tienen que hacer ¿qué? No, genuflexión. ¿Qué es la genuflexión? Doblar la rodilla derecha hasta el suelo. Salvo alguien que tenga problemas, haga la reverencia. Pero cuando se pasa enfrente del sagrario, fuera de misa, se tiene que hacer genuflexión. Porque el centro, supongamos que este es el altar, y aquí tengo atrás mismo, en el mismo centro, el sagrario. Si es fuera de misa, y voy a pasar de un lado para otro, yo tengo que mirar al sagrario y hacer genuflexión. En la misa, el centro pasa a ser el altar, y la reverencia tiene que ser al altar, ¿verdad? Tiene que ser al altar. Aquí el punto es de que ya sea la reverencia o la genuflexión, tiene que mostrar la adoración que tienes por Dios. Y yo cuento mucho una experiencia una vez que hice una misión allá para el norte de California, para Santa Clara, cerca de San Francisco, de San José más que de San Francisco. Ahí tienen un santuario de Nuestra Señora de la Paz, una congregación que trabaja muy bien en cuestiones litúrgicas, que se llama Instituto del Verbo Encarnado. Y a mí me encantó. Ellos tienen capillas de oración perpetua. Y un sacerdote venía corriendo, porque tenía, me imagino, varias cosas que hacer, pero pasa, y a la hora de pasar enfrente del Santísimo, hace una reverencia, pero le bajó las revoluciones de 100 a 0. Se arrodilla, él hizo la genuflexión completa. La genuflexión completa son las 2 rodillas, baja una con una paciencia, baja una, baja otra, hace todavía una inclinación, se queda un ratito así, se levanta con mucha reverencia, camina un poquito, síguele corriendo. Tú dices, este es un adorador. Este es un adorador. Este sabe en quién está, enfrente de quién está pasando. Por ello, si generalmente las cosas andan a la carrera, pues revísense qué tan organizados son ustedes. Porque las cosas sagradas se tienen que tratar. Fíjate, los santos, se me viene otra vez a Santa Teresita, cuando a ella la encargaron de la sacristía, de hecho compuso varias poesías. Y si quieres, te puede parecer cursi, pero muestra el profundo espíritu adorador de Santa Teresita. Ella decía que a la hora de lavar los purificadores, los corporales, se imaginaba cómo trataría la Virgen los pañalitos, las cositas del niño Jesús.
Porque al fin y al cabo, esos pañalitos, esa ropita del niño Jesús, tenía que estar limpia para que no le rozara, etcétera. Tenía que tener un cuidado. Pues el corporal y el purificador entran en contacto con el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Yo no estoy de acuerdo, no sé cómo sea aquí, pero hay parroquias que le dejan que laven esas cosas cualquier hijo de vecino. Pero cuando tú ves eso y todavía ves cómo están sirviendo los que están alrededor del altar, es que tendríamos que tocar con una reverencia. Ya deja de que haga las cosas con reverencia. Tocar esas cosas porque son sagradas. Traen los cálices. Ya ves, traen el cáliz. Ya casi se lo ponen aquí en el sobaco. Y ahí llevan aquí el libro y todo eso y lo ponen aquí. Dios mío. Clave, si ustedes están tocando estas cuestiones sagradas, como los objetos sagrados, clave que te puede ayudar mucho. Piensa cómo la Virgen trataba las cosas de Jesús. Piensa con qué ternura tocaba a Jesús. Piensa con qué ternura lavaba su ropita, sus cositas del niño Jesús. Inclusive pídele el paro a la Virgen, Santísima Virgen, apenas te va a tocar servir, dame el corazón que tú tenías al tratar las cosas de Jesús. Muchas veces le digo a la gente en común, ¿no? La Virgen todavía vivió algunos años después de que Jesús ascendió al cielo. Por lo tanto, la Virgen le tocó comulgar en las primeras misas. ¿Podrías pensar cómo habrán sido las comuniones de la Virgen? Échale cabeza. ¿Cómo se acercaría a comulgar la Santísima Virgen? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor. O sea, yo no sé si se la van creyendo de que el servicio que ustedes tienen es envidiable. Porque si ustedes han sido los elegidos para estar tratando de manera más cercana con los objetos santos, con la propia liturgia, es que están al mismo nivel que los apóstoles y que la Santísima Virgen en cuanto que están muy cercanos a esto. Y que ustedes, como ustedes están quejando aquí, tengan problema de hacer las cosas a la carrera. Hacer las posiciones, a veces parece uno más Cantinflas que nomás así y córrele, ¿no? Déjenme les explico, ya para pasar a otro, lo de las manos, porque no quiero que se me pase. Una persona que pase, venga usted. ¿Cómo se llama? Ángel. Ángel. Venga. Pongan las manos así, porque van a necesitar ayuda. Ok. ¿Qué significa el tener las manos así juntas? Esto viene aproximadamente de la Edad Media de la Iglesia, porque la posición típica de los primeros cristianos, y eso está en las catacumbas, así como pintado, es abierto los brazos. El levantar los brazos es la posición original para orar de los cristianos. Esto, levantar los brazos. Entonces ya sé que algunos me van a decir, ahí está, porque yo sí les digo, esta posición no es para tenerla en misa. El Señor esté con ustedes y la gente, y con tu espíritu, y para todo andan así, y que Padre nuestro, y dándose las manos, cosa que no es litúrgica, y levanta. Y algunos me han retado diciendo, pero está de qué es la posición original en la que oraban los primeros cristianos. Sí, cuando oraban. Pero no sé si te has fijado cuál es la posición que más tiene el sacerdote a la hora de estar en el altar. ¿Cómo está el sacerdote por lo general? Cuando está en el altar, ¿cómo está? Cuando está haciendo las oraciones, abierto los brazos. Es el sacerdote y nosotros nos unimos a ese gesto, pero el sacerdote es el que está levantando los brazos, abriendo los brazos. Nosotros, en nuestro acto, ¿cuál es? Es tener las manos así. Tendría que ser así, cuando estamos de pie, ¿no? Y esto nos viene más de la Edad Media. Cuando tenían algún esclavo, lo que hacían es amarrarle un lazo
y lo dejaban así, con las manos así, te dejaban así. Y eso pasó después a que los servidores de los reyes pusieran las manos así y el rey aceptaba de que ellos se comprometían a ser un servidor poniéndole las manos, uno se pone así de lado, haciendo esto. Yo no sé si alguien ha estado en alguna ordenación sacerdotal. El obispo hace exactamente lo mismo con el sacerdote. El sacerdote se acerca así y llega un momento en donde el obispo pone sus manos así. Y curiosamente es cuando el sacerdote le promete obediencia al obispo. ¿Qué significa tener las manos así? Decirle al Señor, yo como la Virgen, yo soy tu esclavo, soy tu servidor. Yo no hago las cosas porque se me pega la gana. Yo estoy atado a lo que tú me digas. Gracias. Entonces, fíjense qué importante los gestos, ¿verdad? Porque cuando tienes ya tus manos así, repito, siempre pídele la gracia al Señor, siempre pídele la gracia al Señor de que esto sean gestos que proceden de la adoración que estás haciendo adentro del Señor. Porque el Señor no le engañas. Si te pones así, para que te vean que, ay, qué santo, va, mira. Tú te haces el tonto, ¿ah? O parecer, ay, mira qué santito, qué bonito, se arrodilla y mira como todo eso. No. Haz eso y convéncete de que eso sea por adoración al Señor. El Señor merece. Y yo tengo mis manos así y con eso yo conscientemente le estoy diciendo, Señor, yo soy tu esclavo. Haz de mí lo que quieras, soy tu servidor. Yo no voy a hacer lo que se me pega la gana, estoy atado a ti. A ver, un par más y cerramos esta para ya pasar nada más a la parte de las preguntas. Bueno, también mencionan en el aspecto de la purificación de las manos, de la boca. ¿Qué les puedo decir al respecto? Nuevamente, sentido común, ¿no? Sentido común. Cuando tú tienes un bebito recién nacido, seguramente lo vas a tocar así con las manos bien puercas, ¿verdad? Y no importa, y le vas a dar un beso y ni siquiera te has lavado la boca, etc. Cuando son los niñitos que agarran rápido las infecciones, ¿verdad? El sentido común, tuya como mamá, tú dices, esto yo no lo hago, a mi hijo lo cuido, ¿verdad? Pues es lo mismo con el Señor. A la hora me imagino que tendrán como desinfectante, ¿no? ¿No tienen de este líquido antes de pasar? Agua. Ok, bueno, el desinfectante ayuda no solamente por el hecho de estar limpio, sino por el hecho de higiene también, ¿verdad? Sobre todo cuando la va a dar la comunión. Pero en cuanto al aspecto de la boca, miren, esto a mí ni siquiera ya me tocó tristemente. Esto me lo dijo una vez de mi mamá, tanto que se me quedó grabado, que cuando ella estaba en el catecismo, le dijeron que, bueno, primero te decían la hora de ayuno antes de comulgar que tenías que tener, ¿verdad? Eso a veces se dice. Tristemente, a veces ya ni siquiera se dice. La hora de ayuno, salvo que estés enfermo, que necesitas alimento, o salvo líquidos y medicina. Pero lo que no me la sabía era, y que le dijeron a mi mamá cuando estaba en el catecismo, es que después de comulgar, salir de la misa, tenía que tomarse un vaso de agua y enjuagarse bien la boca y pasarse eso, evidentemente. Porque en la más mínima partícula de pan consagrado, ahí está Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad completo, ¿eh? Entonces, ese tipo de detallitos son los que tú dices, nada más no te pongas así bien fariseo. Agarra estos detallitos, pero que sean detalles precisamente por el amor que le tienes al Señor, ¿va? Si quieres, ahorita voy a terminar porque ya vamos a entrar ahorita en la parte de preguntas, ¿ok? Entonces, respeto a la sacristía también. Esto, pues desafortunadamente les tengo que decir que es de las cosas que más me avergüenzo, y eso les puedo decir de todo el país, porque he andado en todo el país y casi el 90% de comunidades, principalmente latinas, es una vergüenza que antes y después de misa el templo y a veces la sacristía parece mercado. Tristísimo, pero tristísimo. Primero porque te pierdes de lo mucho que ayuda el silencio. Yo a la gente común y corriente le digo, hagan la prueba de llegar 15 minutos antes de misa y ponerse en silencio a invocar el Espíritu Santo. Háganlo
y en 6 meses me dicen si no ha cambiado la forma de vivir la misa. Yo les firmo que les va a transformar la hora de vivir la misa. El silencio es fundamental. Ahora, se las aplico para ustedes, que no solamente son simples laicos, sino también servidores. Yo les invito a hacer una cosa más. A tener momentos de silencio en su vida diaria. No solamente llegar antes y tratar de mantener el mayor silencio posible. La comunicación en voz baja, etc. Sino hacer algo antes, en los días antes de ir a la misa. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta mucho, por ejemplo, las alabanzas, ¿va? Y va manejando y escucha alabanzas. Y llega a la casa y pone El Sembrador en la televisión y pues por mucho que sean programas católicos y todo eso, ponte un día en donde lo apagues. Y ni siquiera música religiosa escuchas. Y ni siquiera un programa de televisión escuchas, por muy católico que sea. Vas a ver cómo te va a ayudar. Porque el problema es que cuando hemos metido ruido, nuestro espíritu no está lo suficientemente perceptible para la Santa Misa. En serio les digo, hagan momentos, por muy pequeñitos que sea, de silencio en su semana. Lleguen antes y traten de guardar la mayor número de silencio y de mí se acuerdan. Si me llegan a invitar, no sé, he tirado muchas piedras, chance es la última vez que me invitan. Pero, pero si yo llego a venir, yo les aseguro que si alguien que se atreve a hacerlo, lo voy a pasar para que se dé su testimonio al respecto. Porque no tenga duda de que le va a transformar la manera de cómo va a vivir la misa. Y lo que Dios le comunica a una persona que sabe guardar silencio. Que procura tener, es que de por sí estamos fregados porque todo ruido, etc. Pues mínimo, agárrate tus momentos de silencio. ¿Por qué creen que también las capillas de adoración perpetua siempre están casi vacías? Y los grupos de oración todos llenos, porque en el grupo de oración es una aplaudidera y alabaré, y etcétera y todo, ¿va? Y eso está bien. Pero entras a la capilla y no aguantas ni 5 minutos porque no sabes ni qué decir y ya quieres rezar y ya quieres agarrar un libro y hay algunas gentes que hasta te ponen los nervios de punta porque es silencio en una capilla de oración y están... Casi te le das ganas de decir, no, mejor ya hable fuerte porque pues ni fuerte ni bajo, ¿ah? Entonces, ¿por qué? Porque nos da pánico estar en silencio. Pánico estar en silencio. El Papa acaba de ir a Colombia. Y una recomendación que les dijo es, sí, den gracias a Dios en la oración y todo eso, pero aprendan una cosa, a hacer oración de adoración, a simplemente estar enfrente del Señor en silencio. Punto. Le miras, te mira y punto. El demonio te va a decir, estás perdiendo tiempo, todavía le pidieras algo, le dieras gracias. No. La oración más perfecta es cuando tú te callas. Y el Señor hace algo, sientas o no sientas, está haciendo. No es tiempo perdido estar delante de Jesús de Eucaristía. ¿Pero por qué no hacemos ese tipo de oración? Nos da pánico el silencio. Y su ministerio, si de algo se tiene que beneficiar, es del silencio. Es lo más que les puede ayudar el aspecto del silencio. Otra de las críticas que ven es de que parece que falta más formación. Pues ahí sí poco puedo hacer, díganle a su párroco, ¿va? Yo estoy en la parte de Los Ángeles, cualquier cosa que necesiten apoyo, lo podemos ver, ¿va? Yo tengo un retiro de un libro sobre el Papa Benedicto XVI que escribió que se llama El Espíritu de la Liturgia, que agarra todo parejo. No es un libro fácil, pero si alguien quiere empezarle por ahí, búsquese ese libro, El Espíritu de la Liturgia, de Joseph Ratzinger. Lo escribió el Papa Benedicto XVI como cardenal. Les digo, no es un libro sumamente fácil, tiene cuestiones, porque él es un gran teólogo, que eso es lo que por eso a mí me toca hacer después retiros y todo eso para bajarlo a unas palabras más sencillas. Pero si alguien no tiene miedo y le quiere aventar, búsquese ese libro. El Espíritu de la Liturgia. El Espíritu de la Liturgia de Joseph Ratzinger. Pero bueno, información que quieren que les diga. Eso, generalmente si tienen buenos sacerdotes y buenos párrocos, los buenos sacerdotes y los buenos párrocos generalmente le dan tanto cuanto la gente quiere. Si la gente se quiere formar mucho, ellos van a trabajar. Hay algunos que son más restrictivos.
Yo no sé cómo sean los de ustedes, pero a veces yo me he visto parroquias en donde uno dice, uy, la gente no ha sacado provecho a sus sacerdotes. Si la gente estuviera sedienta de formación, de retiros, etcétera, estos sacerdotes son muy accesibles para eso. Pero simplemente ellos no se pueden poner a organizar un retiro, una jornada, una plática semanal de esto, etcétera. Ellos tienen tantas cosas, su prioridad son los sacramentos sobre todo. Entonces ahí yo se los dejo a la iniciativa. Si están detectando que sea formación, no estén esperando a decir, hasta que el padre nos organice como un retiro, o una jornada, o una charla semanal por tantos meses, etcétera. Ahí eso depende de la creatividad de ustedes. Ya si después, con toda su creatividad, el sacerdote no quiere, bueno, se pueden quedar tranquilos de que por ustedes no está quedando el hecho de formarse. Pero sí siéntanse responsables de que estén buscando formación y ustedes no hagan nada. Están esperando como que el padre les dé los cursos y todo. Eso ya se los dejo para ustedes. Y la última, esto sí me da pena, ojalá que no sea algo frecuente, de que hay ministros extraordinarios que no están como muy dispuestos para asistir a los enfermos, de ir a llevar la comunión. Si pasa eso, es tristísimo. Primero, porque están dejando de hacer una obra de misericordia. El Señor dijo, y a los de mi izquierda les diré, al fuego eternos malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, enfermo y no me visitaste. Y no solamente eso aplica para aquellos que tenemos la oportunidad de poder visitar enfermos. Tú tienes el privilegio de poder llevar la presencia de Jesús en Eucaristía a un enfermo. Yo nomás lo único que te digo es, piensa en que en este momento tú estás agonizando en un hospital. O piensa que tú estás teniendo dolores fortísimos en un hospital. Y como eres un gran adorador, ¿a poco no quisieras que alguien te trajera al Señor Eucaristía? Y tu desesperación y tu frustración es saber que por tu enfermedad no puedes levantarte e ir a hacerle una visita al Señor, ni irlo a comulgar. Ponte en los zapatos de una persona que ama profundamente al Señor y que está pasando por esa humillación de la enfermedad y simplemente porque el ministro extraordinario de la comunión no le gusta o se le hace incómodo llevarle el Santísimo, el viático a este enfermo se tiene que aguantar lo peor, que no es su enfermedad, sino vivir su enfermedad sin Jesús de Eucaristía. Eso sí es tristísimo, Eso sí es tristísimo. Yo más les diría, no solamente no rehuyan dar ese servicio, ofrézcanse. ¿Saben cuánto se necesita eso? Es impresionante lo que se necesita. Viejecitos que realmente ya no pueden salir, enfermos, y que lo que muy posible los últimos momentos de su vida los pasen sin Jesús de Eucaristía. Pero no porque ellos quieran vivir sin Jesús de Eucaristía, sino porque nosotros no tenemos compasión de ellos. Pues yo nomás lo único que puedo pensar es en dos frases del Evangelio. Una, a quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir. ¿Y ustedes han recibido mucho o han recibido poco? Pues ya pueden irse mirando las cosas como van, ¿no? Y segundo, habrá misericordia para quien practicó la misericordia. Yo no digo que no sea difícil. Yo no digo que no hay que dejar cosas que no son malas, que son inclusive buenas, pero no primordiales. Tener que sacrificar a veces ver un partido de fútbol o alguna cosa de diversión por ir a llevar al Santísimo. Pero lo peor es que aquellos que lo han hecho, no me dejarán mentir, y lo han hecho de corazón, se dan cuenta que el que sale bendecido es uno. Cuando uno lleva el cuerpo del Señor a un enfermo,
el Señor te da unas lecciones de un montón de formas, de una palabra, de ver cómo está padeciendo la persona, de saber que el día de mañana yo voy a estar así. De hecho, esa comunión se llama viático. Igual como cuando uno hace un viaje a algo. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo un viaje ya a su etapa, quizá ya la muerte. Y esto es lo que le acompaña. Había una niña que se llama María del Pilar Cimadevilla. Está en proceso de beatificación, Pilina, mejor conocida. Murió a los 10 años de una enfermedad de Hodgkin, similar a la de Hodgkin, que es como un tipo de cáncer en los huesos. De hecho, el último día de moverla le quebraron sus huesitos, o sea, estaba ya muy frágil. Pero cuando entró al hospital y todavía andaba un poquito bien, ella la vistieron las monjitas del hospital como enfermera y le encantaba ir a visitar y darle consuelo a los demás enfermos del hospital. Cuando ya no podía, pues estaba en su recámara, en su cuarto del hospital, y le llevaban la comunión, que para ella era lo más importante. Pero ya en los últimos momentos, cuando estaba muy frágil, le llevaban la comunión en la mañana, literalmente la tenían que despertar y nada más darle la comunión. Y esto me lo cuenta su hermana, ¿no? Porque yo ayudé en el proceso, yo saqué una página de internet de ella, junto con el padre que lleva la causa de beatificación, y tengo contacto con una de sus hermanas. Y me dice, su hermana le dice que una vez su mamá estaba ahí con Pilina, en la noche, y ve que la niña empieza como a balbucear algo. Entonces dijo, quizá tiene dolores. Pilina, ¿te duele algo para llamar a la enfermera, alguna cosa? Y la niña le dice, no mamá, es que como ya estoy muy frágil, en la mañana nada más me despiertan, casi para abrir la boca y recibir a mi Señor. Entonces me preparo un día antes, en la noche. Una niña de 10 años. Como en la mañana la pobre no podía estar despierta para prepararse espiritualmente para comulgar, se preparaba en la noche, porque ya su cuerpo no le respondía en la mañana y literalmente nada más la despertaban y toma la comunión. Niña de 10 años. Entonces, ojalá que todo esto les ayude a replantearse, a orar, a que si se han hecho las cosas mal, tranquilo, somos imperfectos. La cuestión, repito, es no bajar la guardia, no justificar lo que está mal, está mal. Que si ya se corrigió a una persona de mala forma, ¿qué te quita pedirle disculpas? Para la siguiente trataré de ser más sensible, etc. La cuestión está en si verdaderamente esto ya lo están haciendo por costumbre o verdaderamente se están dando cuenta del tesoro que es estar en contacto cercano de la liturgia. Porque lo más grande es una Santa Misa, ¿eh? Lo más grande. No le digo en el planeta, en la creación entera no hay cosa más grande que una Santa Misa. Y ustedes tienen el privilegio. Bueno, voy a dejarlo aquí.